Muchas gracias a Selmira y al Padre por la invitación. Voy a hablar de la vida consagrada según Santo Tomás y el Concilio Vaticano II. Hace medio siglo que se constata un descenso mundial de las vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal en la Iglesia, con la excepción, como sabemos, de algunos países puntuales. Y hoy el Padre Funari nos dijo que en Brasil había muchas vocaciones nuevas, cosa que me alegra mucho. Creemos que una de las causas de esta crisis vocacional puede ser una errónea concepción de la vocación, sobre todo consagrada. Por lo tanto, presentaré algunas nociones, tanto filosóficas y teológicas, acerca de la vocación en la cultura actual moderna secular y también en la cristiana actual que está influida por esta. Y por último, trataré del concepto tradicional que se deriva de las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio con la ayuda de Santo Tomás de Aquino. Bueno, voy a hablar de 3 conceptos de vocación. En primer lugar, tenemos el concepto moderno y contemporáneo. En esta, como acertadamente señala el teólogo y filósofo Ignacio Andereggen, la vocación es una elección de la persona que está basada en un conjunto de disposiciones pasionales de los sentidos internos, que son la memoria, la imaginación, la cogitativa y el sentido común. Estos a su vez se unen al apetito irascible y al concupiscible. Ahora bien, estas pasiones se recogen y ordenan por la razón hacia un fin particular de la persona, que es el que el psiquiatra Allers denomina un fin ficticio. Esta es la concepción moderna. Tenemos después una concepción cristiana que está influida por esta, y la vocación es vista como una llamada divina. Pero en la elección la persona se centra en sus talentos naturales y en su ambiente, es decir, en sus condicionamientos interiores y exteriores. Finalmente termina así decidiendo, tomando aspectos humanos, y esto hace que la vocación se termine reduciendo a un naturalismo. Esto es lo que constatamos hoy en la vida eclesial. Obviamente puede haber excepciones, pero mayormente pareciera que es lo que está sucediendo. A estas 2 visiones las podemos contraponer con la visión tradicional de la vocación. Esta se origina en las Sagradas Escrituras y especialmente lo vemos en las cartas de San Pablo. El término vocación viene del latín vocatio y del griego klesis y significan llamada. San Pablo en sus cartas se refiere a la vocación como la llamada de Dios Padre a todo el género humano a la santidad. Somos llamados, elegidos, conducidos, predestinados según un plan divino a una vida divina, a la vida misma de Dios. La Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II contiene una definición concordante y dice: todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Es decir, Dios es quien llama al hombre que ya posee dones naturales y produce una respuesta en él, otorgándole gracias, dones sobrenaturales y carismas para configurar su vocación particular. Es importante resaltar que los dones o talentos naturales que ya posee el sujeto no son considerados de modo subjetivo como en cierta concepción cristiana actual, sino que son
integrados y asimilados a la luz de la llamada divina. Por lo tanto, la respuesta a la llamada se realiza siempre según el modo de ser de cada uno. Lo que es natural es perfeccionado y a su vez purificado por la gracia. San Pablo además alienta a permanecer en la condición en la que uno fue llamado. En la primera carta a los Corintios les exhorta: Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado. Con estado, San Pablo se refiere a ciertas condiciones estables o difícilmente mudables, como estar casado, soltero, etc. Esto es así porque el cambio no radica principalmente en lo exterior, sino y por sobre todo en lo interior. Y el resto de los condicionamientos vienen integrados, asimilados a la llamada. Por supuesto, en algunas excepciones, la llamada puede venir con un signo indicando que se debe cambiar exteriormente, pero esto no suele ser lo habitual. La perspectiva tradicional corresponde, por lo tanto, a la teología mística, ya que todo depende de la gracia divina que da Dios en su llamada, y lo demás, los condicionamientos, los dones naturales, etc., vienen integrados y producen un resultado que, cuanto más perfecto es, más unidad y estabilidad producen en el sujeto, porque participa de la eternidad de Dios, que es uno. El llamado produce, por lo tanto, un resultado en el hombre a un nivel particular y también a un nivel comunitario. Los dones, gracias y carismas que acompañan la llamada, junto con dones naturales que ya se poseen, son dados por Dios para ocupar un determinado lugar en la Iglesia. La Lumen Gentium describe esta dimensión comunitaria con el siguiente ejemplo y dice: de aquí se derivan finalmente entre las diversas partes de la Iglesia unos vínculos de íntima comunión en lo que respecta a riquezas espirituales, obreros apostólicos y ayudas temporales. Los miembros del pueblo de Dios son llamados a una comunicación de bienes y las siguientes palabras del apóstol pueden aplicarse a cada una de las iglesias. El don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay un llamado, entonces, a ocupar un cierto lugar espiritual y una cierta función en el cuerpo místico de la Iglesia. En la obra de Dionisio Areopagita, denominada La jerarquía eclesiástica, se establece cómo debe ser este gobierno sagrado. La luz divina desciende de Dios Padre a través de la jerarquía de los ángeles hacia la jerarquía eclesial. En esta última, obispos, sacerdotes y diáconos reciben la luz de Dios Padre que los purifica, ilumina y une con la Trinidad, transmitiendo esta luz al orden de los monjes, que luego la difunden al pueblo haciéndolo contemplativo. El orden monástico al que se refiere Dionisio es una expresión de monaquismo previo al desarrollo de órdenes y congregaciones religiosas más recientes e independientes de la forma externa y canónica. Esta se encuentra en el corazón mismo de la Iglesia, y tanto en ella como en el orden de los obispos, sacerdotes y diáconos, cuanto mayor perfección de vida, mayor capacidad de difusión de la gracia como luz divina. Por eso el lugar espiritual como estado interior de perfección en la caridad es lo principal frente a la función ejercida en el oficio. Dionisio nos ilumina en este tema porque además contempla las vocaciones desde Dios Padre, cuyas operaciones se participan en las criaturas racionales, como ser
la belleza, la estabilidad, la unidad, etc. El resultado es una concepción de cada vocación cristiana elevada e inserta en un conjunto ordenado que es lo que constituye la belleza a la Iglesia. La perfección de la caridad a la que estamos llamados, ahora voy a hablar de los preceptos y los consejos, consiste en el cumplimiento de los preceptos que Dios nos ha revelado en el Evangelio. Además, por medio de su Hijo, nos dejó los consejos que se ordenan a los preceptos como el camino más fácil, rápido y seguro para llegar a esta perfección. Estos, siendo de libre elección, se recomiendan a todos por igual, sin requerir habilidades específicas. Es decir, si uno por la gracia de Dios tiene el deseo de seguir plenamente el Evangelio, puede adherir a ellos voluntariamente y Dios otorga las gracias suficientes para realizarlos. San Ignacio de Loyola es heredero de esta visión y lo enseña en sus ejercicios espirituales y dice que para responder a la llamada divina debemos primero ver el fin último y luego elegir la operación más conveniente para llegar a él con cierta indiferencia de la voluntad. Asimismo, Santo Tomás opina que para entrar a la vida religiosa no se requiere de mucho análisis o discernimiento, ni tampoco del consejo de muchos, ya que se trata de un camino seguro contenido en el Evangelio con los consejos evangélicos. Ahora bien, el modo o forma específica de vivir la vida consagrada, como ser la elección de una comunidad, una congregación, etc., sí requiere de un análisis o discernimiento por parte del sujeto y, de ser posible, con la guía de un padre espiritual experimentado y letrado. Aclaramos que la vida consagrada incluye la vida religiosa, aunque no se reduce solo a esta. Abarca también, por ejemplo, la consagración en la condición laical. La vida consagrada está constituida por el seguimiento de los consejos evangélicos con la proclamación de los votos. Como explica Andereggen, los votos son deseos producidos por la gracia a los que el sujeto adhiere libremente con la voluntad y vienen con una gracia para cumplirlos perfectamente. Santo Tomás describe los votos de la siguiente manera. Esto está en Contraimpugnantes y dice: mediante el voto de religión se renuncia a todos esos asuntos que son los que, dada la condición humana, atraen la dedicación de la inmensa mayoría y les ponen dificultad para servir a solo Dios. El primer y principal asunto que atrae la dedicación de las personas es el matrimonio. A este propósito, se lee en 1 Corintios 7:32, quiero que viváis sin preocupación. El célibe tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. En cambio, el que vive casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y anda dividido. El segundo asunto es la posesión de riquezas. Respecto de esto se dice en Mateo 13, el afán por las cosas de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por lo cual, una cierta glosa acerca de Lucas 8, comentándolo en la parte que cayó entre espinas, dice lo siguiente: las riquezas, aunque parezcan deleitar, sin embargo, para sus dueños son espinas. Con los pinchos de las preocupaciones, clavan sus mentes porque crean la ansiedad de buscar y la inquietud para conservar. Lo tercero es la propia voluntad, porque quien es dueño de su voluntad vive en la inquietud de cómo organizar su vida. Por eso se nos da el consejo de dejar la disposición acerca de nuestro estado
al designio de la divina providencia. A este respecto se lee en 1 Pedro 5:7: Echad en Él, en Dios, todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de vosotros. Y en Proverbios 3:5: Con todo el corazón pon la confianza en el Señor y no te apoyes en tu prudencia. De donde se sigue que la religión perfecta está consagrada por 3 votos. Por lo tanto, los votos sirven de instrumento para el desprendimiento de los condicionamientos interiores y exteriores, que pueden ser muchos e incluso, en ciertos casos, existir en la persona sin que ella tenga plena conciencia de ellos. De este modo, el afecto queda libre para dedicarse más a Dios. La Lumen Gentium hace referencia a ellos y dice: contribuyen no poco a la purificación del corazón y a la libertad espiritual. Estimulan continuamente el fervor de la caridad y, sobre todo, como demuestra el ejemplo de tantos santos fundadores, son capaces de asemejar más al cristiano con el género de vida virginal y pobre que Cristo Señor escogió para sí. Santo Tomás a su vez explica cómo, por medio de ellos, se realiza la entrega total y absoluta de la persona, dado que se entrega la voluntad por la obediencia, los bienes exteriores por la pobreza y el propio cuerpo por la castidad. Se ofrece la persona totalmente a Dios, totaliter, de suerte que la profesión constituye un holocausto, es decir, una entrega perfecta. Así lo explica Santo Tomás y dice: cuando alguien de lo suyo ofrece algo a Dios y deja algo sin ofrecer, le hace la ofrenda de un sacrificio. Pero cuando alguien hace ofrenda a Dios de todo lo que tiene, de todo lo que afecta a la vida, de todo lo que puede conocer, ofrece a Dios omnipotente un holocausto. Esto es lo que se realiza mediante los 3 susodichos votos. Por consiguiente, quienes, en servicio de Dios, emiten estos votos, en razón de la superior excelencia del holocausto que implican, son llamados por antonomasia religiosos. El decreto Perfecte Caritatis, también del Concilio Vaticano II, expone modo análogo en referencia a los consagrados y dice: todos los que son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos y fielmente los profesan, se consagran de modo particular al Señor, siguiendo a Cristo, quien virgen y pobre, redimió y santificó a los hombres por su obediencia hasta la muerte de cruz. Así, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo difunde en sus corazones, viven más y más para Cristo y para su cuerpo, que es la Iglesia. Porque cuanto más fervientemente se unan a Cristo por medio de esta donación de sí que abarca la vida entera, más exuberante resultará la vida de la Iglesia y más intensamente fecundo su apostolado. Acá hay una analogía, es decir, se ve cómo esta entrega de uno mismo redunda a su vez en el cuerpo místico de la Iglesia y cómo todo está, conectado. En esta entrega de sí se da una verdadera transferencia de propiedad. La persona ya no se pertenece solo a Dios como una cosa sagrada, como un cáliz. Hay un testimonio muy inspirador en el libro Evolución Mística del dominico el padre Juan Arintero. Allí cita a una hermana, María de las Reinas de los Apóstoles, que en relación a su profesión religiosa escribió: se siente tan de veras que Dios acepta el sacrificio y en cambio Él se da en recompensa. Esta experiencia interior de entrega recíproca es la que se vive de modo manifiesto cuando se llega a un suficiente crecimiento espiritual que se da por el cumplimiento perfecto de los votos. Para concluir, es evidente
que la visión del Concilio Vaticano II depende en gran medida de la visión clásica de Santo Tomás, aunque naturalmente está actualizada y desarrollada. Lamentablemente, desde la segunda mitad del siglo XX se verifica en la vida eclesial una influencia de las filosofías racionalistas, empiristas e idealistas en el campo de la teología. No solo la concepción de la vocación sufre una desviación, sino que la vida cristiana termina por centrarse más en la operación externa que en la contemplación. Esto último es lo que el concilio sobre todo quiso combatir. Un formalismo que da predominio a los actos externos sueltos frente a una vida mística profunda. Santo Tomás es claro en esto. La vida activa debe mantener el gozo producido en la contemplación y ser una adición, porque la acción depende de la caridad que produce la contemplación. Ha de haber una primacía de la contemplación y de ella surgir la acción, y la acción, a su vez, retornar a la contemplación. Es un movimiento, circular. Esto es lo que finalmente otorga armonía, equilibrio y unidad en la persona y permite así su eventual crecimiento y evolución mística. Por eso, hoy más que nunca, se debe fomentar e instruir en todos los niveles el desarrollo de una actitud contemplativa sobrenatural y natural y una educación afectiva sensible y espiritual necesaria para la constitución de la verdadera vida eclesial. De esta manera se pueden suscitar, conservar y perfeccionar las vocaciones personales y también comunitarias, porque como decíamos, estamos todos conectados, ya que la conexión de las criaturas racionales está dada por la contemplación y por la caridad como amistad. Por último, y ya terminando, hoy en día vemos cómo se ha perdido la conciencia de la excelencia de la vocación consagrada. Si consideramos teológicamente la vocación como una respuesta a la vocación divina, debemos decir con Santo Tomás que la vocación consagrada es ofrecida a todos, porque radica en los consejos evangélicos que están contenidos en el mismo Evangelio. Acá cito en la Suma Teológica, en la prima segunda cuestión 108, que dice: estos consejos de suyo son útiles a todos, pero ocurre que, por indisposición de algunos, a esos no les conviene, no sintiendo su afecto inclinado a ellos. Aclaro esto porque es un poco polémico, pero está ofrecida a todos la consagración, y hago una aclaración. Ahora, si la persona recibe la llamada a la santidad y está casada, ahí no tiene que cambiar esa condición, como ya decía San Pablo, se tiene que mantener casado. Pero si no está casado y recibe esta llamada a la santidad, debe saber que es para todos esta invitación a la consagración y es importante poder recalcarlo. Así la consagración, como deseo de seguir los consejos evangélicos, es siempre posible, y recordemos que este deseo ya en sí es una gracia que Dios otorga. Hoy, desafortunadamente, su realización externa no es siempre posible, dada la dificultad de encontrar formas de vida religiosas con teología y espiritualidad ortodoxa. Esto, que puede poner en peligro la vida espiritual, en muchos casos hace desaconsejable el ingreso a una determinada comunidad religiosa.
Sin embargo, esto no significa que la persona no pueda realizar su vocación a la vida consagrada, pues siempre existe la posibilidad de hacer estos votos interiormente y personalmente. Recordemos finalmente que es siempre la gracia de Dios la que confiere las luces y fuerzas necesarias para el pleno cumplimiento de este estado de vida. De ahí que diga San Agustín en sus Confesiones, en el capítulo 8, y lo cito: ¿acaso estos y estas lo pudieron por ellos mismos y no en su Dios y Señor? ¿Por qué confías en ti mismo y dudas? Arrójate en su seno. No temas que se aparte y te caigas. Arrójate seguro, Él te recibirá y te sanará. Muchas gracias.